Raúl estaba de pie en el pasillo tenuemente iluminado, con la respiración entrecortada y los dedos cerrados en puños. La puerta del apartamento estaba ligeramente entreabierta, lo suficiente para que viera las sombras moviéndose en el interior. No tenía nada que hacer allí, no era su casa, no era su vida. Pero Lucía había mentido. Otra vez. Y ahora, arrastrado por un instinto inquietante, se quedó inmóvil, contemplando una pesadilla de la que no podía despertar. Dentro, el resplandor de una lámpara de noche proyectaba sombras temblorosas sobre la habitación. Una maraña de miembros, sábanas apartadas, piel reluciente de sudor. Lucía, su esposa, estaba tendida bajo un hombre de la mitad de su edad, sus uñas arañando su espalda, sus labios entreabiertos en un jadeo silencioso. A Raúl se le hizo un nudo en el estómago. Su mente le gritaba que se diera la vuelta, que borrara la imagen de su memoria, pero su cuerpo se negaba a obedecer. El hombre, alto, delgado e inconfundiblemente joven, echó la cabeza hacia atrás, murmurando algo que Raúl no pudo entender. La risa de Lucía, ronca y entrecortada, le hizo estremecerse. Era un sonido que no había oído en años, no de ella, no así. Sus dedos recorrieron la mandíbula del hombre más joven, inclinando su rostro hacia el de ella antes de presionar su boca contra la suya con un apetito crudo y desvergonzado. Los dedos de Raúl se clavaron en el marco de la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación, captando detalles que le hundían el puñal en las entrañas. Una botella de vino en la mesita de noche, medio vacía. 2 copas. Una bata de seda, arrugada en el suelo. Y allí, colgada en el respaldo de una silla, una blusa familiar, una falda corta, un par de zapatillas blancas inmaculadas, un conjunto que se parecía al que su hija había usado la semana pasada. Se le cortó la respiración. No. No era solo el conjunto, era la talla, la marca, el patrón exacto de la falda. No era solo similar. Era idéntico. Lucía arqueó la espalda, susurrando algo al oído del joven, mientras sus dedos se enredaban en su cabello. Raúl la había visto así antes, pero no con él. Hacía años que no. Su pecho se tensó al verla acercar al joven, sus piernas envolviendo su cintura en un movimiento lento y ensayado. Su visión se nubló. Le zumbaron los oídos. Esta era su esposa. La madre de su hijo. Y, sin embargo, lo que tenía ante él era una desconocida, una mujer que había renunciado a sus años, a su vida, a sus votos, todo por la fugaz emoción de la juventud. La voz del joven rompió la neblina de Raúl, una risita baja mezclada con algo casi reverente. Te ves increíble, mami. Mami. Raúl se tambaleó hacia atrás, una exhalación aguda escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. El movimiento hizo que la puerta se abriera chirriando una pulgada más. La cabeza de Lucía se levantó de golpe. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los de él. Entonces el mundo se derrumbó. La habitación daba vueltas mientras Raúl bajaba tambaleándose las escaleras del apartamento, con el pulso latiéndole en los oídos. No sabía cómo se había movido, cómo se había arrancado de aquella escena, pero ahora estaba fuera, con el aire frío mordiéndole la piel. Le temblaban las manos al meter la mano en el bolsillo, los dedos rozando el borde de algo liso, el otro teléfono de Lucía, el que había escondido en la caja de cereales. Inhaló con fuerza y desbloqueó la pantalla. Los mensajes seguían ahí. Cada uno era una confesión, cada uno era una daga. Raúl no había planeado seguirla. Se dijo a sí mismo que no caería tan bajo. Pero algo en el repentino cambio de actitud de Lucía, la forma en que salió de casa esa noche, vestida de una manera que no había hecho por él en años, hizo saltar las alarmas en su interior. Así que hizo lo que haría cualquier hombre al límite. Se metió en su coche y la siguió. La ruta que tomó no fue la habitual hacia la casa de su hermana o sus llamadas noches de gimnasio. En su lugar, condujo a través de la ciudad hasta un discreto motel iluminado con neones enclavado entre una hilera de talleres de coches. Un lugar donde los secretos iban a morir. Raúl aparcó a una distancia prudencial y observó cómo Lucía salía del coche,
ajustándose el dobladillo de la falda, una falda demasiado corta para una mujer que decía estar haciendo recados. Con el teléfono pegado a la oreja, se rió, metiéndose el pelo detrás de la oreja con ese aire nervioso y coqueto que hacía años que no mostraba con él. Momentos después, se detuvo un segundo coche. El hombre que salió no era un desconocido. A Raúl se le cortó la respiración. Luis. El novio de su hija. Quería estar equivocado, pero la forma en que se iluminó el rostro de Lucía borró cualquier duda. Prácticamente saltó hacia el joven, extendiendo las manos hacia él antes de que siquiera llegaran adentro. Y entonces, como si el universo mismo hubiera conspirado para aplastar la última pizca de cordura de Raúl, lo vio. Luis presionaba sus labios contra los de Lucía, sus cuerpos se amoldaban de una manera que le hizo hervir la sangre. Raúl se obligó a avanzar, deslizándose entre los coches, sabiendo lo que encontraría pero necesitando verlo con sus propios ojos. La puerta del motel permanecía ligeramente entreabierta, y la luz parpadeante del pasillo proyectaba sombras irregulares a través de la rendija. Dentro, Lucía no perdió tiempo. Su blusa ya se deslizaba de sus hombros, su piel desnuda iluminada por el tenue resplandor de la lámpara de noche. Luis la acercó a él, sus manos recorriendo su cuerpo como si fuera suyo. Ella le susurró algo al oído, y el joven se rió entre dientes antes de levantarla y arrojarla sobre la cama. Raúl se sintió mal. Lucía tan viva, retorciéndose bajo Luis, sus uñas recorriendo su espalda, sus labios entreabiertos en suaves jadeos. Esta no era una mujer atrapada en la culpa o el arrepentimiento. No. Esta era una mujer que quería ser vista. Una mujer que ansiaba la emoción de ser deseada por alguien joven, alguien temerario. Las sábanas se enredaban en sus extremidades, el colchón crujía bajo el peso de su traición. Luis se movió sobre ella con una confianza que Raúl nunca imaginó que un chico de su edad pudiera tener, y Lucía lo agradeció, guiándolo, atrayéndolo más profundamente al momento con un apetito que hizo que el estómago de Raúl se retorciera. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Era esto lo que ella había querido todo el tiempo? ¿Borrarse los años, convertirse en algo nuevo, en alguien nuevo? Apretó los puños. El zumbido en su cabeza era ensordecedor. Tenía que irse. Ahora. Pero cuando se dio la vuelta, su pie rozó la grava suelta. El sonido, aunque débil, fue suficiente. Por dentro, los movimientos de Lucía se detuvieron. Su cabeza se giró hacia la puerta. Sus ojos se encontraron con los suyos. A la mañana siguiente, Lucía llegó a casa como si nada hubiera pasado. Dejó su bolso en la encimera de la cocina, tarareando suavemente mientras sacaba un cartón de leche y se servía un vaso. Raúl estaba junto a la puerta, con el cuerpo tenso y la mente en llamas. ¿Cuánto tiempo? Su voz era hueca. Lucía se quedó paralizada, con el vaso a pocos centímetros de sus labios. No preguntó qué quería decir. Lo sabía. Suspiró y dejó el vaso en el suelo con un tintineo deliberado. No sé lo que crees que viste. No lo hagas. La voz de Raúl era más aguda esta vez. Ya he visto suficiente. Lucía exhaló lentamente y se frotó la sien. Raúl, escucha. Pero él no estaba de humor para escuchar. Hoy no. Antes de que pudiera decir otra palabra, él agarró el teléfono oculto que había encontrado en la caja de cereales y lo arrojó sobre la mesa. Se detuvo resbalando frente a ella, la pantalla se iluminó con el último mensaje que le había enviado a Luis. No puedo esperar a verte de nuevo, cariño. ¿En la misma habitación esta noche? El rostro de Lucía permaneció indescifrable, pero algo parpadeó en su expresión, algo oscuro y calculador. ¿Y qué? Dijo por fin, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Quieres que suplique perdón? Que llore y diga que fue un error. Raúl se burló. ¿Un error? Esto no fue un error, Lucía. Fue planeado. Financiado. Construiste toda una maldita vida en torno a esto. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. ¿Y qué vas a hacer al respecto? En ese momento, algo en el interior de Raúl se quebró.
El aire entre ellos cambió, cargado de algo eléctrico y peligroso. Lucía sonrió con suficiencia. Nunca tuviste las agallas para. La mano de Raúl golpeó la mesa, haciendo que el vaso de leche se volcara y se derramara sobre la madera. Lucía se estremeció. Él se acercó, con el pecho subiendo y bajando con ira controlada. Dime, dijo con una voz inquietantemente tranquila, ¿valió la pena? Los ojos de Lucía se dirigieron hacia la puerta, como si estuviera pensando en escapar. Raúl se rió con amargura. Adelante. Corre hacia él. A ver si te acoge cuando le cuente a nuestra hija lo que has hecho. Eso tocó la fibra sensible. La mandíbula de Lucía se tensó y, sin pensarlo, lo empujó. Con fuerza. Raúl apenas tropezó, pero el desafío estaba claro. Él la empujó también. No fue suficiente para hacerle daño, pero sí para demostrarle que ya no estaba jugando. Los ojos de Lucía brillaron. Se abalanzó sobre él, las uñas raspando su piel, tratando de hacerle daño como ella le había hecho a él. Él la agarró de las muñecas, sujetándola por la espalda, sus cuerpos inmovilizados en una retorcida batalla de poder, traición y furia. Por un segundo, ninguno de los dos habló, solo sus jadeos entrecortados llenaron el espacio entre ellos. Luego, tan repentinamente como había comenzado, Lucía se liberó. Te arruinaré, siseó, dando un paso atrás. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? ¿De mí? Raúl se enderezó, limpiándose una gota de sangre del rasguño en la mejilla. Creo que ya nos arruinaste. Las fosas nasales de Lucía se dilataron, su rostro se torció de rabia, pero debajo de él, por primera vez, Raúl vio algo más. Miedo. Ella lo había controlado durante tanto tiempo. Lo había manipulado. Pero ahora, sabía que su tiempo había terminado. Raúl exhaló, su pulso aún latía con fuerza, sus manos aún temblaban. Nunca la había golpeado. Nunca lo haría. Pero tampoco dejaría que ella lo destruyera. Esta pelea no había terminado. Aún no. Pero una cosa estaba clara, Lucía no era la única capaz de jugar sucio. Raúl había pasado años creyendo que Lucía era simplemente difícil, controladora, egoísta, tal vez incluso cruel a veces, pero nunca imaginó que había estado jugando un largo juego de manipulación y engaño. No hasta ahora. Los días posteriores a su explosiva pelea se sintieron como una batalla de guerra silenciosa. Lucía no se había ido, ni siquiera había fingido estar arrepentida. En cambio, se movía por su casa con un aire de tranquilo desafío, como una reina convencida de que su trono era intocable. Pero Raúl ya no era un súbdito. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo sus reglas, viéndola retorcer la realidad para adaptarla a sus necesidades. Así que hizo lo que ella nunca esperó. Jugó el juego mejor. Lucía siempre había sido cuidadosa, eso se lo reconocía Raúl. Pero nadie podía cubrir sus huellas para siempre. Empezó con poco, revisando los extractos bancarios, anotando cada retiro sospechoso y gasto secreto. Al principio, los números no tenían sentido, miles de pesos desaparecían en transacciones oscuras, imposibles de rastrear a primera vista. Pero luego lo encontró. Una cuenta oculta. Lucía había estado desviando dinero durante años, atesorando una fortuna secreta mientras él se dejaba la piel en el trabajo, pensando que estaban pasando apuros. Pero eso ni siquiera era lo peor. Lo peor era el billete de lotería. Raúl casi no lo vio, estaba enterrado bajo un montón de recibos viejos en el cajón de su escritorio. Un billete ganador de hacía años, por valor de casi $10,000. Ella había ganado y nunca se lo había dicho. El dinero nunca fue para ellos. Era para él. Luis. Esa noche, Raúl se sentó frente a Lucía en la mesa, haciendo girar su vaso de whisky entre los dedos. Ella estaba demasiado tranquila. Estás muy callada, señaló, clavando un trozo de pollo con el tenedor. Raúl sonrió, lenta y deliberadamente. Solo estoy pensando. Lucía levantó una ceja. ¿En qué? Él dio un sorbo, saboreando el ardor antes de inclinarse hacia adelante.
sobre los $10,000 que ganaste. El que nunca mencionaste. Por primera vez en días, su expresión vaciló. Fue rápido, apenas perceptible, pero Raúl lo captó. Metió la mano en el bolsillo y deslizó el descolorido billete de lotería por la mesa. Supongo que Luis disfruta de las cosas buenas de la vida. Lucía apretó la mandíbula. Has estado fisgoneando. Debería haberlo escondido mejor, dijo Raúl, con voz baja, bordeada de algo peligroso. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Lucía? ¿Cuánto tiempo llevas robándome a ojos cerrados mientras yo me mataba tratando de darle a nuestra familia una vida decente? Ella se burló, recostándose en su silla. No seas dramática. Raúl se rió entre dientes, un sonido frío y sin gracia. Tienes razón. Hablemos de hechos. Sacó su teléfono y tocó la pantalla. Sonó una grabación. La voz de Lucía. Riendo. Murmurando. Le decía a Luis que ojalá lo hubiera conocido antes, que Raúl no era más que un peso muerto del que por fin se estaba deshaciendo. Lucía palideció. ¿Dónde? Lo sé todo, interrumpió Raúl con voz aguda. El dinero. Las mentiras. Todo lo que has hecho a mis espaldas. Lucía tragó saliva, pero luego, como siempre, se recompuso. Suavizó el tono, ladeó la cabeza y sus ojos brillaron lo suficiente como para parecer arrepentida. La manipulación era su segunda naturaleza. Raúl, sé que estás enfadado, pero tienes que entender. Entender. Soltó una carcajada sin aliento. Eres increíble. Podría perderlo todo por tu culpa. ¿Te das cuenta? Nuestra hija, mi dignidad, mi maldito futuro. Los labios de Lucía se curvaron en una especie de sonrisa burlona. No si mantienes la boca cerrada. Y ahí estaba. La verdadera Lucía. No te arriesgarías a romper nuestra familia, ronroneó. Nuestra hija nunca te perdonaría si destruyes a su madre. Raúl la miró fijamente durante un largo momento. Luego, exhaló, asintiendo lentamente. Tienes razón. Lucía parpadeó, sorprendida por su acuerdo. No necesita enterarse por mí, continuó Raúl, sacando una pequeña memoria USB y colocándola sobre la mesa. Lucía frunció el ceño. ¿Qué es eso? Raúl sonrió. La verdad. Ella contuvo el aliento. Está todo aquí, dijo con suavidad. Los mensajes, los extractos bancarios, tú y Luis juntos en el motel. Se encogió de hombros. Has pasado años controlándome, Lucía. ¿Pero ahora? No controlas ni una maldita cosa. Por primera vez en su matrimonio, Lucía parecía asustada. Raúl no la arruinó. Ella se arruinó sola. Cuando salió de la casa esa noche, no dio un portazo. No gritó. No lo necesitaba. Lucía lo había subestimado. Pensó que podía mentir, engañar y manipular sin consecuencias. Pero cada acción tiene una reacción. 2 días después, su hija descubrió la verdad. No por Raúl. Por la propia Lucía. Le suplicó. Le rogó. Intentó darle la vuelta a la historia. Pero algunas traiciones no se pueden deshacer. Al final de la semana, Lucía se había ido. Luis también. ¿Y Raúl? Estaba en la puerta de su casa, el peso del pasado por fin se le había quitado de encima. Había perdido algo, sí. Pero también había ganado. Raúl pensó que había ganado. Lucía se había ido. Su presencia ya no envenenaba su hogar, sus mentiras ya no le susurraban al oído como veneno. Por primera vez en años, podía respirar. Pero la victoria no era tan dulce como había imaginado. El silencio que había dejado atrás no era tranquilo, era pesado. Su hija apenas le hablaba, atrapada entre su amor destrozado por su madre y la verdad que no podía ignorar. Los amigos que una vez llenaron su hogar de risas ahora lo evitaban, inseguros de a quien debían lealtad. ¿Y Raúl? Era libre, pero no estaba completo. Se entregó al trabajo, intentó perderse en la rutina,
pero las cicatrices de la traición de Lucía se aferraban a él. Todavía podía escuchar su voz en su cabeza, burlándose, provocándolo, advirtiéndole que nunca se iría realmente. Y tenía razón. Porque una noche, cuando entró en su casa, con el peso del cansancio tirando de sus hombros, encontró algo esperándolo. Una carta. Colocada cuidadosamente en la encimera de la cocina. De Lucía. Raúl se sentó a la mesa, apretando los dedos alrededor de los bordes del sobre antes de abrirlo. ¿Pensabas que podías deshacerte de mí tan fácilmente? La voz de Lucía cobró vida en su mente, suave y peligrosa. Puede que hayas ganado esta ronda, pero deberías conocerme mejor. Exhaló lentamente, mientras sus ojos escudriñaban el resto de la carta. Ella amenazaba con llevárselo todo. La casa. Los ahorros. La custodia de su hija. De alguna manera, ella había encontrado la manera de torcer la realidad a su favor de nuevo. Afirmaba que Raúl había sido emocionalmente abusivo, controlador, que había manipulado a su hija para que se volviera contra ella. Era una locura. Una mentira tan descarada que no debería haber tenido ningún peso, pero Lucía sabía cómo inventar una historia. Dejó la carta en el suelo, con el pulso firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Lucía no solo estaba desesperada. Era peligrosa. ¿Y Raúl? Había dejado de jugar a la defensiva. Al día siguiente, Raúl se reunió con su abogado. No tiene ningún caso, le aseguró el hombre. Pero puede alargar esto. Hacerlo desagradable. Raúl ya lo sabía. Lucía no necesitaba ganar, solo necesitaba hacerlo sufrir. Pero lo había subestimado de nuevo. Porque mientras ella había pasado años ocultando secretos, Raúl había pasado las últimas semanas descubriéndolos. Y quedaba una cosa que ella no sabía que él sabía. Lucía estaba sentada frente a él en la cafetería, con las gafas de sol en la nariz y una postura rígida de falsa confianza. Raúl había solicitado la reunión. Ella pensó que era una rendición. No tenía ni idea de que era una ejecución. He leído tu carta, dijo él, sorbiendo su café lentamente. Lucía sonrió con aire socarrón. Bien. Lo decía en serio. Raúl asintió con la cabeza y se metió la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña carpeta y la deslizó por la mesa. Lucía dudó antes de abrirla. La sangre se le escapó de la cara. Fotos. Documentos. Pruebas. De su fraude financiero. De su cuenta secreta. De su falsificación de la firma de Raúl en un préstamo que nunca había solicitado. Lucía inhaló con fuerza, agarrando los papeles con las manos. ¿Dónde? Te lo dije, interrumpió Raúl. Ya no controlas nada. Los labios de Lucía se abrieron, pero no salieron palabras. Raúl se inclinó hacia adelante, con voz tranquila y mortal. Deja todo, la batalla por la custodia, las amenazas, todo, o llevaré esto directamente a las autoridades. Lucía lo miró fijamente, con ojos salvajes y manos temblorosas. Por primera vez, no le quedaba ninguna carta que jugar. Raúl se puso de pie y tiró unos billetes sobre la mesa. Que disfrutes del café, Lucía. Luego, sin mirar atrás, se alejó. Pasaron los días. Luego las semanas. Lucía nunca cumplió sus amenazas. Sabía que no podía. Raúl aún tenía heridas que curar, confianza que recuperar, pero el peso que lo había asfixiado durante tanto tiempo había desaparecido. Una noche, mientras estaba sentado fuera viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, su hija se unió a él. Al principio no dijo mucho. Luego, en voz baja, susurró, lo siento, papá. Raúl se dio la vuelta y sintió un nudo en la garganta. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonrió. Porque no solo era libre. Por fin estaba, de verdad, vivo. Raúl había empezado a creer que lo peor ya había pasado. Lucía se había ido. Las amenazas habían cesado. El peso sobre sus hombros había empezado a aligerarse. Por primera vez en años, podía despertarse sin sentirse como un hombre al borde de un puente que se desmorona.
Pero la paz era algo frágil. ¿Y la traición? Tenía la capacidad de esconderse en lugares que nunca esperaba. Todo empezó con una llamada de Eduardo. Raúl lo conocía desde hacía años, era uno de sus amigos más cercanos, alguien que había estado a su lado en los peores momentos. Eduardo había sido la primera persona en la que Raúl había confiado cuando empezaron sus sospechas sobre Lucía. Le había ofrecido consejo, incluso le había ayudado a reunir algunas de las pruebas que condujeron a su caída. Así que cuando el nombre de Eduardo apareció en la pantalla de su teléfono, Raúl respondió sin dudarlo. Raúl, la voz de Eduardo era tensa, urgente. Tenemos que hablar. Se reunieron en un bar tranquilo a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Eduardo parecía nervioso. No dejaba de mirar por encima del hombro, tamborileando con los dedos ansiosamente contra el vaso. Raúl frunció el ceño. ¿Qué pasa? Eduardo exhaló con fuerza y se frotó la cara con la mano. Es por Lucía. Raúl se puso tenso. ¿Qué pasa con ella? Eduardo vaciló. No ha terminado, Raúl. Y, tragó saliva con fuerza. Creo que puede que haya cometido un error. Los ojos de Raúl se oscurecieron. ¿Qué has hecho, Eduardo? El otro hombre bajó la mirada, la vergüenza inundando sus rasgos. No quería que llegara tan lejos. Al principio, eran solo cosas pequeñas. Pequeños favores para ella. Ella dijo que necesitaba ayuda, que estaba siendo irrazonable, que solo quería protegerse. Soltó una risa amarga. Y yo le creí. El pulso de Raúl le latía con fuerza en los oídos. ¿La ayudaste? Eduardo se estremeció ante el tono de voz de su hermano. Pensé que solo estaba manteniendo las cosas justas entre vosotros dos. Pero entonces, exhaló. Entonces me di cuenta de que me estaba utilizando. Y cuando quise dejarlo, ya era demasiado tarde. Raúl apretó los puños bajo la mesa. Todo este tiempo, Lucía no había estado sola. Tenía una serpiente susurrándole al oído. Y esa serpiente estaba sentada justo delante de él. Eduardo se lo contó todo. Como Lucía le había alimentado con medias verdades, tergiversando la realidad hasta que creyó que Raúl era el villano. Como lo había convencido de ralentizar la investigación de Raúl, extraviando documentos clave, incluso alimentando su información privilegiada. ¿Cuánto le contaste? La voz de Raúl era baja, peligrosa. Eduardo tragó saliva. Demasiado. Raúl dejó que el silencio se extendiera entre ellos. Podía ver la culpa en el rostro de Eduardo, el peso de su traición haciéndose evidente. Pero la culpa no borraría lo que había hecho. Has jugado en ambos bandos, dijo Raúl con frialdad. ¿Y ahora qué quieres? ¿Perdón? Eduardo negó con la cabeza. No. Yo solo. Tenía que contártelo. Antes de que ella haga su siguiente movimiento. Raúl apretó la mandíbula. Lucía no había terminado. Había perdido la batalla legal. Había perdido el control. Pero no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota. Y ahora, gracias a los labios sueltos de Eduardo, tenía una última carta que jugar. Raúl no esperó. Cuando Lucía intentó atacar, él ya iba 10 pasos por delante. Ella había planeado utilizar la información que Eduardo le había dado, retorcerla en un último intento de hundirlo, destruir su reputación, hacerle pagar por atreverse a desafiarla. Pero Raúl tenía algo que ella no tenía. La verdad. Cuando ella hizo su movimiento, él respondió con pruebas que Eduardo ni siquiera sabía que existían. Transacciones bancarias que Lucía había falsificado. Conversaciones que había manipulado. Una enredada red de engaños que la exponía como la verdadera villana en su guerra. ¿Y esta vez? No había escapatoria. Raúl asestó el golpe final públicamente. En el tribunal. Frente a su hija. Frente a todos los que alguna vez habían dudado de él. El imperio de mentiras de Lucía se derrumbó. Y mientras ella estaba allí, dándose cuenta de que finalmente había perdido para siempre, Raúl lo vio,
el momento en que ella comprendió que no le quedaban más jugadas por hacer. Eduardo intentó disculparse de nuevo. Intentó enmendarse. Pero Raúl ya no perdonaba a los traidores. El sol se estaba poniendo cuando Raúl finalmente se permitió respirar. Por primera vez, no estaba mirando por encima del hombro. No estaba esperando el próximo ataque. Lucía se había ido. ¿Y él? Había sobrevivido. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. No solo había sobrevivido. Había ganado. Raúl había ganado. Lucía se había ido, sus mentiras habían quedado al descubierto, su poder había sido despojado. Pero la victoria no borró las cicatrices. Algunas heridas no se curaban de la noche a la mañana. Incluso después de todo, Raúl seguía sintiendo el peso de su traición en los momentos de tranquilidad, las mañanas cuando se despertaba esperando la tensión en el aire, las tardes cuando su mente volvía a los años que había pasado bajo su control. La libertad no consistía solo en alejarse. Se trataba de aprender a vivir de nuevo. Y Raúl todavía estaba averiguando cómo. Una tarde, cuando estaba terminando el trabajo, sonó su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Lucía. Raúl miró la pantalla, con el corazón acelerado. Así que ella todavía no había terminado. Por un momento, consideró ignorarlo. Dejar que el silencio fuera la respuesta final. Pero algo en su interior se negó. Si este era el último juego que ella quería jugar, él lo terminaría en sus términos. Se reunieron en una pequeña cafetería, lejos de miradas indiscretas. Lucía llegó vestida de una manera que Raúl no había visto en años, sobria, con un maquillaje más ligero y una postura menos segura. Una actuación. Se deslizó en el asiento frente a él, cruzando pulcramente las manos sobre la mesa. Gracias por venir. Raúl no respondió. Simplemente la observó, esperando. Lucía suspiró. Lo perdí todo, Raúl. Él apretó la mandíbula. Tú misma te lo has hecho. Ella exhaló, sacudiendo la cabeza. Quizá. Pero no he venido aquí a pelear. Raúl arqueó una ceja. ¿Entonces por qué? Lucía vaciló antes de sacar un sobre y deslizarlo hacia él. Raúl no lo tocó. ¿Qué es esto? Los labios de Lucía se apretaron. Pruebas. Ahora sí que lo cogió. ¿Qué podría haberle dejado para enseñarle? Dentro había documentos, mensajes, pruebas de algo mucho peor de lo que esperaba. A Raúl se le cayó el alma a los pies. Luis no había sido solo su amante. La había estado utilizando. La había estado chantajeando. Raúl apretó los papeles con fuerza entre sus dedos. Lucía bajó la mirada. Fui una estúpida, admitió. Pensé que tenía el control, pero él lo tenía todo sobre mí. El dinero, la aventura. Amenazó con delatarme si no seguía dándole lo que quería. Raúl tragó el sabor amargo que tenía en la boca. Así que esa era la verdad que había estado ocultando. Ella levantó la vista, con la voz más baja ahora. Quería destruirte, Raúl. No mentiré sobre eso. Pero al final, fui yo la que resultó engañada. Raúl exhaló lentamente, dejando los papeles sobre la mesa. Miró a Lucía, la mujer que una vez había tenido poder sobre él, que se había llevado tanto. ¿Y ahora? Ella no era nada. Solo una mujer destrozada que intentaba salvar lo que quedaba de su vida. Raúl se puso de pie. He terminado, Lucía. Ella parpadeó. ¿Qué? Él la miró fijamente, con calma y determinación. Puedes vivir en tu desastre. Pero yo ya no soy parte de él. Lucía tragó saliva, con un destello de desesperación en sus ojos. Raúl, por favor. Pero él ya se estaba alejando. Esta vez, para siempre. Pasaron las semanas. Luis desapareció, dejando a Lucía sola para lidiar con las consecuencias. Raúl nunca se molestó en averiguar qué le sucedió después de eso. Porque tenía algo más importante. Su vida.
Su futuro. Una tarde, su hija se sentó a su lado en el porche, mirando la puesta de sol. Ella lo miró, luego vaciló antes de extender la mano y tomar la suya. El pecho de Raúl se apretó. Y por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre. Raúl siempre había pensado que la venganza sería más dulce. Que desenmascarar a Lucía, despojarla de su poder y alejarse de sus ruinas le traería paz. Pero la paz no fue instantánea. Incluso ahora, en los momentos de tranquilidad, cuando la casa estaba en silencio, cuando no quedaba nadie con quien pelear, persistía el peso de todo. Lucía se había ido, pero su fantasma permanecía. No en el amor, no en el anhelo, sino en las cicatrices que había dejado. Raúl había ganado. Pero, ¿qué significaba ganar? Las primeras semanas fueron las más difíciles. Su hija todavía luchaba por mirarlo de la misma manera. Sus conversaciones eran cuidadosas, sus palabras mesuradas, como si no estuviera segura de a quién culpar. No había perdonado a Lucía, pero eso no significaba que tampoco entendiera a Raúl. Una noche, mientras estaban sentados a la mesa, el silencio se prolongó demasiado. Raúl dejó el tenedor. Sé que esto ha sido difícil para ti. Su hija vaciló y luego suspiró. No sé qué se supone que debo sentir, papá. Él asintió. No tienes que saberlo. Simplemente no lo lleves solo. Por primera vez en semanas, ella sostuvo su mirada. Y lentamente, ella asintió. No fue una gran reconciliación. Pero fue un comienzo. Entonces, una mañana, el pasado volvió a llamar a la puerta. Era Eduardo. Raúl no lo había visto desde su última conversación, el día que se enteró de que Lucía no estaba trabajando sola. La traición aún le quemaba, pero Raúl no tenía espacio para más batallas. Sin embargo, cuando Eduardo apareció en su puerta, pálido y con aspecto de estar conmocionado, Raúl supo que algo iba mal. ¿Qué pasa?, preguntó. Eduardo exhaló. Es Lucía. Raúl sintió un nudo en el estómago. No quería preocuparse. Pero algo en la expresión de Eduardo le dijo que necesitaba oírlo. Lucía se había ido de la ciudad tras su derrota final. No tenía dinero, ni aliados, ni nadie a quien manipular. ¿Y Luis? Se fue en cuanto se quedó sin nada que ofrecer. Intentó defenderse, admitió Eduardo. Intentó reconstruirse, empezar de nuevo. Pero los mismos trucos ya no funcionaban. Raúl escuchaba, con las emociones enmarañadas. Lucía siempre había sido la mujer que nunca perdía. Doblaba la realidad a su voluntad, retorcía el mundo hasta que se ajustaba a sus deseos. Pero esta vez, no tenía a dónde huir. Me llamó, continuó Eduardo. Suplicando ayuda. Dijo que no tenía nada, a nadie. Raúl permaneció en silencio. Eduardo vaciló, luego suspiró. Quería contactar contigo. Raúl se puso tenso. ¿Y? Eduardo negó con la cabeza. Le dije que no lo hiciera. Raúl no estaba seguro de que le afectaba más, el hecho de que ella lo hubiera considerado o el hecho de que Eduardo hubiera tomado la decisión por él. Lucía había pasado años controlándolo. E incluso en su caída, había intentado recuperarlo. Pero Raúl estaba acabado. Esa noche, mientras Raúl estaba fuera, mirando las luces de la ciudad desde su porche, sintió que algo cambiaba dentro de él. Lucía ya no era nada. Ni una esposa. Ni una enemiga. Ni siquiera un fantasma al que perseguir. Simplemente se había ido. Y por primera vez en años, Raúl se sintió realmente libre. Su hija salió y se unió a él. Al principio no dijo nada. Luego, en silencio, le tendió la mano. Raúl sintió un nudo en el pecho. Y cuando el peso del pasado finalmente se deslizó de sus hombros, sonrió. Raúl nunca imaginó la vida después de Lucía. Durante años, incluso antes de la traición, ella había sido una fuerza en su mundo, dominante, impredecible, sofocante. Ahora, con su marcha, el silencio que había dejado atrás era casi desconcertante.
Pero poco a poco, aprendió a respirarlo. Las mañanas ya no empezaban con tensión, con el peso de esperar la próxima discusión o la próxima manipulación. Se despertaba con un café que realmente disfrutaba, en un hogar que finalmente sentía suyo. La libertad no era ruidosa. Estaba en las pequeñas cosas, la facilidad de volver a casa sin prepararse para otra batalla, el suave zumbido de la radio mientras cocinaba la cena solo, la capacidad de sentarse en su propia sala, de estar sin sentirse como un extraño en su propia casa. Lucía había pasado años adaptando su mundo a sus deseos. Ahora, él por fin lo estaba adaptando a sí mismo. Su hija había necesitado tiempo. Al principio, solo hubo breves intercambios, palabras pequeñas durante la cena, sonrisas poco entusiastas antes de ir a la escuela. El peso del pasado se aferraba a ella, envolviendo la forma en que lo miraba, la forma en que dudaba antes de hablar. No solo estaba de luto por la traición de su madre, sino por la vida que creía tener. Pero el tiempo tenía la capacidad de suavizar las heridas. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá, cambiando de canal, ella hizo una pausa. ¿Crees que ella se arrepiente? Raúl no respondió de inmediato. Pensó en el último intento de Lucía por contactar con él. La desesperación oculta bajo su orgullo, la forma en que había intentado abrirse camino de nuevo, incluso en su caída. Se arrepiente de haber perdido, dijo finalmente. Pero no creo que se arrepienta de lo que hizo. Su hija sintió, en silencio por un momento. Luego, en voz baja, dijo, no la echo de menos como debería. Raúl la miró entonces, viendo la batalla detrás de sus ojos. No tienes por qué, le dijo. Echar de menos a alguien no significa olvidar quién era en realidad. Ella no respondió, pero tras una larga pausa, apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez, Raúl supo que estarían bien. Lucía desapareció de la ciudad como un mal recuerdo. Nadie sabía realmente dónde había terminado. Algunos decían que se había mudado lejos, tratando de reinventarse como siempre había hecho. Otros afirmaban que todavía estaba cerca, pero impotente, obligada a vivir en las sombras de la vida que había destruido. Raúl nunca trató de averiguarlo. Había pasado suficiente tiempo persiguiendo fantasmas. Su atención se centraba en algo nuevo, algo real. Un día, se encontró sentado en una cafetería, la misma en la que había quedado con Lucía para su última conversación. Pero esta vez, no miraba por encima del hombro. No esperaba otra traición. Simplemente estaba viviendo. Y cuando una mujer del mostrador le sonrió, una sonrisa cálida y sincera, sin cálculo, Raúl le devolvió la sonrisa. Porque el pasado había terminado. Y el futuro era finalmente suyo.